7 de la mañana con 10 minutos, 7 con 10 minutos, listos ya para establecer el diálogo a esta hora. Le damos la cordial bienvenida. Está con nosotros el ingeniero Erwin Ronquillo. Él es el secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Le damos la cordial bienvenida, ministro. Gracias por acompañarnos. Gracias por darnos la posibilidad de conversar directamente con usted para conocer de primera mano cómo está avanzando esta estrategia nacional que lleva adelante el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Adelante, ministro. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Primero que nada, para mí es un placer, es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes conversando y comentando acerca de este programa del presidente Guillermo Lasso, que es uno de sus programas emblemáticos, la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Bien, y quisiéramos empezar conociendo de primera mano, secretario, en materia de cómo está avanzando, sabiendo que la provincia de Pastaza tiene altos índices de desnutrición infantil. Y recuerdo en aquel momento cuando se identificaba al Cantón Arajuno como uno de los referentes prácticamente de los más altos índices de desnutrición, lamentablemente, acá en la provincia de Pastaza. ¿Cómo está ya avanzando esta estrategia a nivel nacional, ministro? Bueno, efectivamente, yo quisiera iniciar con algo importante porque hay que decirlo. Por primera vez en la historia existe un gobierno que se preocupa por los niños y por las niñas del Ecuador desde el vientre materno. Y eso no es menos importante porque si bien este es un problema que el Ecuador viene arrastrando durante muchos años, la provincia de Pastaza de igual manera, como usted bien lo manifiesta, sin embargo, era un problema invisibilizado y que hoy hemos logrado poner en lo más, digamos, en lo central de la política pública del gobierno. Y comenzamos a ver algunos resultados, como por ejemplo que le estamos cambiando la vida a cerca de 640,000 madres, niños y niñas que hoy ya reciben atenciones sociales y de salud que anteriormente muchos de ellos no lo recibían o lo recibían de manera poco constante, poco frecuente. Y en la provincia de Pastaza son cerca de 12,000 atenciones de niños sanos que estamos realizamos durante el año 2022, 9,000 atenciones prenatales, eso es más o menos 4,100 niños atendidos en la provincia y cerca de 2,400 mujeres embarazadas. Esto es muy importante porque la desnutrición crónica, que muchas veces se confunde con la falta de alimentos, es ciertamente un problema más integral donde es fundamental que las madres, los niños y niñas reciban las atenciones de salud y quienes están en mayor situación de vulnerabilidad reciban la atención y la protección social del MIES. Bien, este proceso, ¿cuán complejo resulta, secretario? Porque obviamente hablar de desnutrición no solamente es una falta de alimentos, sino confluyen varios factores para que esta realidad haya tenido que llegar a índices tan elevados. ¿En qué consiste básicamente? ¿Hacia dónde llega este plan que pretende también enfocarse desde la concepción, inclusive ya hasta la niñez? Sí, la desnutrición crónica infantil es la deficiencia o falta de nutrientes de manera permanente o de manera frecuente durante los 1,000 primeros días de vida. ¿Por qué hago esa referencia? Porque para que a un niño le hagan falta los nutrientes, no solo es por temas de alimentación, porque podría estar recibiendo comida, pero si ese niño se enferma por falta de, por ejemplo, vacunas pediátricas, si se enferma por la mala calidad del agua, entonces ese niño, aun cuando esté comiendo, se va a desnutrir. ¿Y cuál es la consecuencia de que ese niño sufra desnutrición crónica? Es que durante la etapa de los 1,000 primeros días de vida, que van desde la concepción hasta que el niño o la niña cumplen 2 años de edad, 270 días en el vientre materno, 730 días una vez que el niño nace. En esa etapa de la vida es donde se forma el 80-85% de la capacidad cognitiva, de la capacidad de aprender de los niños. Y si en esa etapa se sufre desnutrición crónica, esa capacidad se pierde o se disminuye. Y aquel niño, cuando vaya a la escuela, entonces va a tener dificultad para aprender, para entender, para concentrarse, va a rendir mal en la escuela, va a estar cansado, desganado, seguramente va a tener malas notas. Los padres inevitablemente van a molestarse, muchos de ellos quizás violenten a ese niño
o esa niña y vamos a tener un adulto que va a ser poco productivo en el futuro. Por eso es tan importante que esta política pública liderada por el presidente Guillermo Lasso se enfoque, se concentre en los 1000 primeros días de vida para asegurarle a tantos miles de niños y niñas un futuro distinto. Y hay algo importante que sí a mí digamos, quisiera mucho recalcar, y es que esta política pública comienza a dar resultados porque podemos ya atender a 640,000 niños y niñas con atenciones de salud, con servicios de protección social. Muchos de ellos ni siquiera tenían una cédula y gracias a este programa están recibiendo ya incluso una identificación. Y no solo eso, adicionalmente, el gobierno le está entregando a cerca de 44,000 madres, niños y niñas a nivel nacional una ayuda nutricional. ¿Qué es esto? Es un bono de los 1000 días, es una ayuda económica justamente para que la madre pueda comprar los alimentos mientras está embarazada. Lo estamos entregando desde el embarazo. Y una vez que el niño nace, hay que darle lactancia materna durante los 6 primeros meses y a partir del 7º mes ir incorporando la alimentación del hogar de acuerdo a la edad, pero sin dejar la lactancia. De esa manera, acompañamos a esa madre en esa etapa fundamental de los 1000 primeros días de vida con atenciones, con servicios y también con ayudas económicas. Es un programa integral que nos permite decir que ya estamos comenzando a revertir una tendencia nefasta que tenía el país de tener altísimas tasas de nutrición crónica. Estas el presidente de la República va a anunciar en los próximos días que están comenzando a bajar sin que esto sea una noticia triunfalista, sino todo lo contrario, un compromiso con el Ecuador de que una política pública funciona y que hay que mantenerla y reforzarla. Ahora, ministro, y aquí cabe el tema de la corresponsabilidad, es decir, hasta dónde llega el Estado, llega el gobierno, pero también tiene que haber una corresponsabilidad, en este caso, de las madres, durante las etapas de estos 1000 días. Sí, tal cual, como usted bien lo manifiesta, este es un trabajo en conjunto, donde estamos trabajando el gobierno y las madres. Y esto es muy importante, lo que voy a decir, y es fundamental que todos puedan escucharlo, sobre todo las mamitas, los padres, las familias que nos están escuchando. La desnutrición crónica infantil tiene mucho que ver con el acceso a las atenciones prenatales y a los controles de niño sano cuando el niño nace. El Estado, nosotros desde el gobierno del Ecuador estamos poniendo los servicios a disposición. Hoy por hoy existe dotación completa de suplementos nutricionales a nivel nacional, hierro, micronutrientes, ácido fólico. ¿Y por qué aquí qué es importante? Que la madre, las mujeres que nos están escuchando, que están embarazadas y que todavía no van al centro de salud, tienen que asistir primero al centro de salud. Y quienes esperan quedar embarazadas, quienes están planificando quedar embarazadas en los próximos meses, deben ir antes al control de salud para poder prepararse y poder recibir, por ejemplo, el ácido fólico. Adicionalmente, hierro, vitaminas. De esa manera, ese niño va creciendo bien desde el vientre. Luego, cuando nace, va a tener un buen peso al nacer. Esas son cifras que estamos mejorando a nivel nacional. En ciertas zonas todavía no mejora, pero mucho tiene que ver también porque las madres no están asistiendo. Y una vez cuando el niño nace, hay que llevar a los niños todos los meses al control de niños sanos. Muchas veces tenemos la mala costumbre, los ecuatorianos, de ir solo cuando estamos enfermos. No tenemos cultura de prevención. Pero si queremos ganarle a la desnutrición crónica, tenemos que pensar en forma preventiva y acudir a los controles de niños sanos todos los meses, llevar a nuestros hijos e hijas. ¿Por qué es tan importante son esos controles? Primero, porque ahí el profesional de salud va a medir la talla y el peso del niño para identificar si ese niño tiene riesgo de desnutrición crónica. La desnutrición crónica no se ve por el peso, se ve por la talla, por la estatura. Un niño o una niña que no está creciendo de acuerdo a su edad, lo más probable es que tenga desnutrición crónica. Muchas veces vemos a un niño que aparentemente está bien porque tiene buen peso, pero ese niño, aun cuando podría estar con un buen peso o incluso gordito, como se dice coloquialmente, podría tener desnutrición crónica porque la medida para detectarlo
no es el peso, sino la talla. Y quien puede determinar eso es un profesional de salud en el centro de salud. Por eso es tan importante, porque si se detecta que no está creciendo de acuerdo a su edad, el médico, el profesional de salud, actúa, por ejemplo, entregando hierro, micronutrientes, vitaminas a ese niño para evitar y para resolver el problema y asegurarnos que pueda crecer de manera adecuada. Bien, ministro, ¿qué está pasando en materia también ya de los menores, ¿no? De los niños que están en etapa, por ejemplo, hasta lo que corresponde a la atención en los centros de desarrollo infantil? Ese también es una forma de potenciar, de disminuir los índices de desnutrición. ¿Se está de alguna manera acercando una dieta balanceada, sana para estos menores, sobre todo los que están asistiendo a los centros, y de tal forma que también más niños puedan incorporarse, ministro? Así como las atenciones de salud son fundamentales para que los niños y niñas no sufran desnutrición o por lo menos para ir controlando su crecimiento y poder actuar a tiempo, hay también parte de esta estrategia del gobierno del Ecuador liderada por el presidente Guillermo Lasso, incluye también en los servicios del MIES. Y le voy a mencionar dos servicios. Primero están el servicio de Creciendo con Nuestros Hijos. Estas son educadoras que visitan todas las semanas a los beneficiarios que están en mayor situación de vulnerabilidad y en conjunto con la madre trabajan consejerías acerca de higiene, nutrición, estimulación temprana de apego y lactancia materna. ¿Y por qué es tan importante la lactancia materna? Porque la lactancia de manera exclusiva, es decir, sin incluir ningún otro alimento hasta los 6 meses de edad, ayuda a que ese niño, esa niña no sufra desnutrición crónica. Y una vez que traspasa esa edad, hay que conversar con la madre, hay que darles consejerías acerca de cómo ir incorporando poco a poco los alimentos de acuerdo a su edad. Eso hacen estas educadoras del MIES, que en el caso de la provincia de Pastaza son más de 2.000 mujeres gestantes que están recibiendo ese tipo de atenciones. Y adicionalmente están los centros de desarrollo infantil. Ese es el otro servicio del MIES que forma parte de la estrategia. En los centros de desarrollo infantil, que son las guarderías públicas, las guarderías gratuitas, donde los niños reciben 4 de las 5 comidas al día. 4 de las 5 comidas. La última le corresponde a la familia y en esas comidas él recibe todos los nutrientes que necesita para su desarrollo adecuado. Son 230 mujeres y casi 3.000 niños y niñas menores de 2 años que están en estos servicios en la provincia de Pastaza. Es muy importante porque 1.500 son menores de 2 años que están dentro de la etapa clave, de la etapa de la ventana de oportunidad de los 1.000 primeros días de vida. Bien, ministro. Quisiera conocer cuáles son sus proyecciones. Me refiero en el tema ya de reducción de desnutrición infantil. ¿Cuándo estima usted que se pueda ya a empezar a evidenciar estos resultados positivos de que el plan que está impulsando la Secretaría empiece a dar ya resultados, ministro? Bueno, la desnutrición crónica infantil es una lucha que tiene que dar el Ecuador. O sea, la lucha contra la desnutrición es una batalla que tenemos que dar durante muchos años. El presidente Guillermo Lasso, cuando asumió el mandato, encontró una realidad en la que 1 de cada 3 niños y niñas padecía de este problema. Inmediatamente tomó acciones, definió una hoja de ruta, un plan de trabajo, asignó también un presupuesto que en el 2022 fueron 260 millones de dólares, en el 2023 son 365 millones de dólares para esta estrategia integral y también definió una meta, reducir en 6 puntos porcentuales hasta el año 2025. Y le tengo una buena noticia a los ecuatorianos que nos están escuchando, a las madres, a las familias. Estamos comenzando a revertir esa tendencia. Tenemos ya evidencia de que estamos impactando de manera adecuada a la cifra de desnutrición crónica. El presidente de la República en los próximos días va a hacer un importante anuncio que de alguna manera devela que esta política está en muy buen camino. Todavía nos queda muchísimo para hacer, todavía existen y subsisten muchas desigualdades que hay que corregir y el compromiso que tenemos que adquirir como ecuatorianos es enfocarnos, fortalecer esta política pública, seguir trabajando en la misma dirección de manera conjunta. Aquí no
este es un trabajo que no se ha realizado solo desde el gobierno, estamos trabajando en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados, estamos trabajando con la academia, con las agencias de cooperación internacional, con el sector privado, estamos trabajando sobre todo con la ciudadanía, con las madres, con las familias. Tenemos que seguir en esa dirección y poder en los próximos años ir cada vez más reduciendo esta cifra. Bien, ministro, ha sido interesante conversar con usted en materia también de esta propuesta, de esta estrategia nacional que busca también mejorar las condiciones de vida de la sociedad, porque a largo plazo esto es lo que tendremos que medirlo y sobre todo estos indicadores deben dar esos resultados en el sentido de que los niños puedan tener una situación mucho mejor. Pero Pastaza tiene una particularidad, ministro, y es que varias zonas son de acceso aéreo, de acceso fluvial, que dificulta la llegada inclusive de la política pública en territorio. De pronto vamos a poner mayor atención, ministro, en estas localidades, sobre todo por estas características. Brevemente, ministro, para concluir la entrevista. Sí, y estoy consciente cuando he visitado la provincia, he podido constatar ese tipo de dificultades logísticas y de transporte. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, con el MIES, con el Registro Civil. Hemos realizado brigadas que se trasladan durante 2 o 3 días, son 8 horas de viaje en canoa y hay que permanecer durante 2 o 3 días en comunidades donde hay a veces hasta 1000 familias para poder en una sola intervención atender a la mayor cantidad de niños. Esa es la manera en la que estamos atendiendo a todos los rincones, inclusive los más lejanos, porque hay que recalcar que esta política liderada por el presidente Guillermo Lasso, en la que él ha sido muy claro, hay que trabajar, hay que llegar a todos los rincones, hay que llegar a todos los territorios de manera conjunta. Esta es una causa nacional que nos debe unir a todos los ecuatorianos, dejando al lado todas las banderas políticas, todas las diferencias ideológicas y por primera vez como país poner en el centro de la atención, en el centro de las políticas públicas, el futuro de nuestros niños y niñas. Ministro, quiero agradecerle por su tiempo, por destinar estos minutos para la audiencia de Bocao FM y gracias por acompañarnos, dejarle en el mensaje de despedida. Bueno, reiterando que sigamos trabajando en conjunto, esta es una política pública en la que debemos trabajar todos. Los medios de comunicación son fundamentales, la academia que nos ha estado acompañando, las agencias de cooperación de las Naciones Unidas, la banca multilateral que ha facilitado los recursos, los gobiernos autónomos descentralizados con los que trabajamos todos los meses en mesas técnicas intersectoriales, pero sobre todo la ciudadanía. Estamos trabajando en el presente, en el hoy, con atenciones para las madres, para los niños y las niñas. Hay una corresponsabilidad de parte de las familias que tienen que también asistir a los controles de salud, pero sobre todo debemos trabajar en conjunto. Por un lado, el gobierno poniendo los servicios, las familias asistiendo y poniendo en el centro de la atención al futuro de nuestros niños y nuestras niñas. Muchas gracias, Sergio. Erwin Ronquillo, él es el secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Ha estado con nosotros en entrevista esta mañana. Le agradecemos, ministro, por acompañarnos, por permitirnos dialogar con usted. Esto es valioso, que la ciudadanía puede tener información de primera mano, gracias a la predisposición de las autoridades que también buscan estos espacios y que con mucho gusto acá los generamos para que la ciudadanía tenga un contacto directo con las autoridades, lo que están haciendo, lo que se va a hacer y lo que se pretende y se busca a través de la política pública. Nos vamos a la pausa, 7:29. Retorno enseguida porque ya está